Yo creo que es una costumbre sana, sobre todo en democracias que están más cerca de ser parlamentaristas, por cierto, concurrir al Congreso y dar cuenta, y varias veces sin necesidad de que haya tenido que derivar a un pedido de vacancia o algo por el estilo, lo han hecho otros jefes de Estado, de tal manera que me parece muy saludable que esto pueda ocurrir, ¿no? Respecto a esta solicitud que ha hecho el presidente Castillo de participar en el pleno del martes 15 de marzo. Yo le venía dando una opinión, ¿no?, respecto a lo que yo he podido buscar en la Constitución, en lo que se han parado, en lo que se han basado, ¿no?, para hacer este pedido. Entiendo que ya incluso el mensaje del presidente está aprobado en el Consejo de Ministros, que es además parte del procedimiento, ¿no?, parte de lo que se suele dar previo a que el presidente solicite llegar al Congreso de la República, ¿no? Y es importante poder escuchar cuál es el análisis político, porque eso es un tema político, o sea, es un mensaje político en realidad. Esto no es estar cumpliendo la normativa o ser parte del proceso, sino hay un mensaje político. Detrás hay una connotación política del por qué están haciendo eso, cuál es el objetivo, ¿qué se busca finalmente? Porque, a ver, no es que el presidente sea el más animoso de responder ante el Congreso, porque ya ha negado responder a la Comisión de Fiscalización. Ahora lo quiere hacer. El analista político César Campos nos va a ampliar, por supuesto, el panorama. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, Exitosa. Mucho gusto, Iván. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es finalmente la lectura que se tiene luego de conocerse este pedido que se ha oficializado de que el presidente llegue al Congreso el 15 de marzo y pueda finalmente dar un mensaje? Yo creo que es muy necesario porque la verdad sea dicha, no conozco un precedente tan esquivo como el que está tratando de adoptar el presidente de la República, de no concurrir al Congreso, y algo inédito de responder preguntas directas de una comisión investigo que quiere tener por lo menos su testimonio, que lo haga por escrito. Yo creo que es una costumbre sana, sobre todo en democracias que están más cerca de ser parlamentaristas, por cierto, concurrir al Congreso y dar cuenta, y varias veces sin necesidad de que haya tenido que derivar a un pedido de vacancia o algo por el estilo, lo han hecho otros jefes de Estado, de tal manera que me parece muy saludable que esto pueda ocurrir, ¿no? Pero ¿por qué ahora, no? Porque muchos dirán, a ver, el presidente en su momento se negó a responder, digamos, en persona ante una comisión de fiscalización, ¿no?, que iba a recoger testimonio, y decide ahora pedir al Congreso que lo reciba en medio de una sesión del Pleno donde se va a debatir la admisión a debate de su vacancia, ¿de acuerdo? Y un día antes de que el Congreso interpele a dos de sus ministros, de hecho a uno, que básicamente el camino sería una eventual censura. ¿Tiene, digamos, un mensaje el que el presidente solicite en estos momentos que atraviesa el Ejecutivo el llegar al Congreso? Ciertamente, porque él está muy cercado por demasiados elementos de evidencia acerca de los actos de corrupción que se le atribuye a las altas esferas del poder. El Ministerio Público acaba de abrir una investigación contra los funcionarios más cercanos a él, al margen del señor anterior Bruno Pacheco, que era su secretario, el secretario de la Presidencia. Recordemos que este cerco que lo rodea, que involucra a tantos personajes, evidentemente pues merece una respuesta mucho más seria y precisa por parte del jefe de Estado. Yo creo que esto lo obliga a ese gesto político de querer comparecer ante el Congreso. No queda otra cosa, pero espero que su mensaje discurra pues de una manera clara y que no sea solamente un show, ¿no? Claro, yo quería llegar a ese punto porque es importante entender finalmente de esto darse, que entiendo se va a dar, qué finalmente es lo que va a pasar. Es decir, el presidente va a llegar y este mensaje, ¿qué nos dice finalmente la Constitución, el reglamento? Es decir, ¿tiene alguna directiva? ¿Es un mensaje libre, digamos, básicamente a criterio del presidente? ¿Puede tal vez incluir allí estos cuestionamientos que se dan hoy hacia el gobierno? ¿Puede él incluir hablar de ello como una especie de respuesta tácita al Congreso, a la población? Evidentemente que sí, con toda claridad, pero al mismo tiempo hay que ver el talante de este pedido. O el presidente está muy malentonado por el voto de confianza otorgado a este cuarto gabinete, aunque solamente todos anteriores habían recibido
la investidura otorgado al gabinete de Aníbal Torres Vázquez, o quiere realmente conciliar ya por fin con el Congreso de la República y establecer una línea de comunicación más civilizada, menos confrontacional. Él viene de Chile, donde el señor Gabriel Boric, como todos hemos visto, que no cuenta con una mayoría rotunda en el Senado, sobre todo en este sistema biparlamentario que tienen en la hermana República de Chile. La necesidad de establecer, por muy socialista que sea, por muy de izquierda que sea el señor Gabriel Boric, un diálogo y un entendimiento. Él no tiene una mayoría rotunda y por lo tanto está obligado a conversar. Eso debió hacer Pedro Castillo Terrones desde un principio, en vez de solamente reivindicar su programa. Como todos sabemos, él solamente obtuvo de votos emitidos el 11% en una primera vuelta. Ya con votos válidos llegaba a 18, 19%, y eso no le permitió una mayoría absoluta. Estaba obligado a dialogar y a entenderse con el Congreso desde el 28 de julio del año pasado. Nunca es tarde y a lo mejor está buscando esa oportunidad. Claro, yo me quedo con esa frase que usted da, no, nunca es tarde, pero creo ser que ya finalmente, no sé, sabemos que los votos para una vacancia, una eventual vacancia, no se tienen al momento, pero digamos, es tardía esta intención del presidente, ha esperado mucho, ha esperado que ya haya un ministro censurado, que pueda haber un segundo censurado, si es que no es cambiado antes, no una admisión a vacancia, a diferencia de la primera que no se pudo. Ahora todo indica que se admitiría a debate. Es decir, el presidente pudo evitar toda esta situación, este comportamiento, habiéndolo tenido más temprano, al inicio de la gestión. Por cierto que sí. Y eso era lo necesario. Creo que desde el discurso del 28 de julio del año pasado, el presidente Castillo Terrones Iván lo único que hizo fue abrir o tratar de abrir más brechas, no solamente en el sector político nacional, sino entre los propios peruanos, la naturaleza de su lenguaje, su retórica, la narrativa, como tú mismo has mencionado, tiende a dividirnos a los peruanos de los pobres y los ricos, los marginales, 200 años. La verdad a mí me suena muy demagógico esto, porque si bien no hemos logrado, a mi juicio y el juicio de muchos analistas, construir una verdadera república a lo largo de 2 siglos, es evidente que el Perú, ha encontrado a veces causas y soluciones a sus propios problemas. Ha habido respuestas positivas a lo largo de su historia. Y creo que más que un discurso confrontacional debió tender puentes necesarios con el grupo mayoritario del Parlamento, señalando: yo no he obtenido un voto rotundo a mi programa, por lo tanto debo entenderme y tengo que buscar unos canales de entendimiento y de conciliación con la mayoría parlamentaria. Ahora, basándonos en lo que se sabe del comportamiento de la oposición, llámese como bancadas como Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, no por allí un sector de Alianza para el Progreso, otro sector de Somos Perú, muy poco, ¿no? En realidad Podemos, un congresista. ¿Cómo cree usted que se tome finalmente el mensaje del presidente? O sea, yo sé que es difícil, digamos, adelantarnos, ¿no?, a lo que puedan ellos asumir, pero, digamos, en base a lo que se sabe del discurso ya de esta oposición en el Congreso a la cual se va a dirigir el presidente Castillo, ¿cuál podría ser? ¿Cambiaría en algo? ¿Aportaría en algo? ¿O es ya algo muy cerrado por parte de esta oposición que tiene el gobierno del presidente Castillo? Pues lo que pasa es que en esas bancadas ya hay una convicción acerca de las inconductas, no solamente políticas, sino morales, del cual sería protagonista el presidente Pedro Castillo. Y eso no le falta razón. Todas las maniobras que se han hecho ante las investigaciones que se abrieron en torno a Bruno Pacheco, la señora Karine López y la forma en que su actual entorno, presidido por el doctor Iber Camacho y todos aquellos que lo rodean, de obstaculizar la tarea del Ministerio Público, pues deja mucho que desear. No es verdad que el presidente Castillo ha dado facilidades a la justicia para indagar en cosas importantes. Entonces tampoco estamos pues ante una persona, como suele decirse, que ha cometido errores, ¿no? No son los errores lo que yo le atribuyo al presidente, sino más bien, al parecer, acciones premeditadas de toda una organización criminal que por lo menos hasta el momento se sabe que lo rodea. No estamos hablando de pruebas fehacientes que alcancen al propio jefe del Estado peruano, pero por lo menos sí hay indicios muy sólidos y que por otras razones más bien se ha propiciado caídas de los anteriores presidentes, como el caso de Pedro Pablo Kuczynski o el de Martín Vizcarra.
Por lo tanto, yo creo que esa oposición evidentemente sí tiene pues un punto de vista y dirá que querrá escucharlo, pero mientras no aborde el presidente de una manera muy franca y muy amplia qué cosa es lo que él conoce y sabe respecto a lo que se le imputa, bueno, yo creo que va a ser simplemente un saludo a la bandera y es más que todo un gesto a las tribunas. Claro, ahora para cerrar, doctor Campos, digamos, de aprobarse o de admitirse a debate la moción de vacancia, sabemos que el presidente puede o él defenderse o su abogado o hacerlo los dos juntos, ¿no? En tiempos divididos. Pero, ¿cuál cree que debería ser finalmente la intención? Porque, a ver, el martes lo más seguro es que tengamos al presidente en el Congreso. Pero de aprobarse la admisión a debate de esta moción de vacancia, ¿es también una oportunidad para el presidente de allí defenderse de estos puntos que son muy específicos que tiene el argumento, la moción de vacancia? Sería lo ideal, pero ya estamos viendo que el Congreso, lamentablemente, en su mayoría, no está dispuesto a propiciar el escenario más adecuado para que el presidente pueda, ante todo, confesar y hablar con transparencia al país en torno a lo que sabe de estos actos de inmoralidad que lo rodean. De tal manera que yo creo que más que todo su presencia ahora va a obligar a eso, a que la gente, sobre todo el ciudadano común y corriente, valore en términos gruesos que Pedro Castillo ha querido darle cara al Congreso y nada más. Yo creo que la mayoría ciudadana y se expresa a través de lo que cree del voto de confianza otorgado al gabinete de Aníbal Torres Vázquez, considera de que ya es momento quizás de bajar la guardia. Se ha debilitado, a mi juicio, mucho el tema de la vacancia, lamentablemente ya por la actitud muy sinuosa que están teniendo la mayoría de Acción Popular y un sector de Alianza para el Progreso, más Somos Perú y ya las otras bancadas que conocemos, Perú Democrático, Perú Libre. No va a ser de ninguna manera factible que se logre el número de votos necesarios para ello, ¿no? Sí, bueno, en realidad es importante, ¿no? Yo solo quiero cerrar con respecto al mensaje político que se pueda dar respecto a la continuidad o no de ministros, porque yo tengo una lectura que es que yo siento que el presidente considera de que todo error o que todo obstáculo en su gobierno viene de afuera, es decir, que las trabas le son puestas y que no necesariamente él coloca sus propias trabas. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en insistir con ministros altamente cuestionados. Sería un mensaje que el presidente finalmente, así como ha pedido ir al Congreso a dar un mensaje, también, por ejemplo, pueda retirar a ministros cuestionados como el de Salud, Energía y Minas, Justicia. ¿Cree usted que estaremos en ese camino o todavía eso es algo que, digamos, va a llevar mucho más tiempo que el presidente pueda asumir errores que se cometen en el gobierno? Yo reitero, Iván, que no me parecen errores, son cosas premeditadas y que además demuestran el alto nivel de empoderamiento que ha logrado el señor Vladimir Cerrón, un sentenciado por el máximo nivel de nuestra justicia por actos de corrupción como gobernador de Junín sobre Pedro Castillo. Ese empoderamiento ya lo ha conversado, lo han insinuado algunos ministros, el propio Aníbal Torres Vázquez, diciendo que es algo lógico que un partido aliado tenga una cuota de poder. Pero ¿de qué partido aliado hablamos? O sea, de personas que están acusadas por diversos frentes fiscales, ¿no? De lo dinámico del centro, los tiranos del centro, dirigentes el prófugos, apoyo que habrían recibido, sí, claro, exactamente, el narcotráfico y todo. Entonces, de tal manera que el presidente no comete errores, el presidente se ha entregado en cuerpo y alma a Vladimir Cerrón pensando en las elecciones regionales y municipales porque es su única base operativa. Y si llegamos a octubre y obtienen, aunque sean 5 alcaldías provinciales y 10 distritales, eso va a ser un punto de apoyo para un proyecto y un programa de afirmación política que lo van a desarrollar más adelante, es decir, dotándoles de más recursos, poniéndolo como ejemplos piloto de lo que podría ser una administración más efectiva de Perú Libre. Como yo termino diciendo y recordando, Iván, que el 26 de julio, cuando se clausura el Congreso de ese partido, Vladimir Cerrón dijo muy claramente en la Casa del Maestro, el tema no solamente es llegar al poder, el tema es cómo nos mantenemos en el poder y luego pensar en la sucesión del poder. Yo creo que básicamente... Que no necesariamente tiene que ser con la misma persona, pero digamos, sí de la idea, ¿no? De la ideología. Exactamente. En eso yo creo que el que tiene más bien el mango de la sartén en este momento, y es claramente, y por eso es que no se puede
puedes hacer de un impresentable ministro de Salud y menos de un limitadísimo ministro de Energía y Minas como el señor Carlos Palacio, que realmente en un momento importante en la vida nacional, donde el precio de los minerales se está colocando, el precio internacional, a niveles impresionantes, pues vamos a pasarla muy mal, ¿no? Porque simplemente no es que se trate de un capricho, se trata de un proyecto de afirmación política en la estructura del Estado que está tomando el señor Vladimir Cerrón, con la anuencia, por supuesto, de Pedro Castillo, que es una, como tú bien dices, una pieza movible. Castillo no importa, lo que le importa a Cerrón es avanzar en su propuesta política. Una muy breve solamente para cerrar, y quiero su opinión respecto a lo que ha pasado ayer, porque han retirado al que era director general de la Dirección de Inteligencia del Viceministerio, el general coronel Luis Flores, que tenía dentro de este amplio panorama una investigación contra Bruno Pacheco. Y colocan, por ejemplo, no quiero criticar la idoneidad, pero colocan a quien ha sido jefe de la región policial Junín y quien además estuvo dentro de esta situación cuando se descubrió que un agente de la policía prestaba seguridad a Vladimir Cerrón. Digamos, estos cambios, estas movidas que se dan, también tienen un mensaje porque, digamos, como usted lo dice, no son errores, al parecer serían acciones premeditadas. Esto que se da en el viceministerio, en la Dirección General de Inteligencia, ¿también se puede leer como ello? Por supuesto que sí, Iván, y yo creo que tiene ya avisos de escándalo el hecho que un área que debería manejarse con el mejor criterio profesional sea entregado a un oficial, una persona que, como tú bien has descrito, mantiene una serie de vínculos con la gobernación de Junín, es decir, con las personas que rodean a Vladimir Cerrón. Esto ya lamentablemente no indigna ni escandaliza absolutamente a nadie, como que ya se ha normalizado los nombramientos inadecuados, indebidos de personajes que no deberían estar en esos puestos. Y bueno, sí, yo creo como tú que esto responde evidentemente a parte de ese proyecto político que el señor Vladimir Cerrón está llevando adelante con la cabeza de Pedro Castillo Terrón. Le agradezco por el tiempo, doctor César Cambos, por este amplio análisis, importante por supuesto, y sirve a la población a que puedan entender el comportamiento que tiene hoy por hoy el presidente Pedro Castillo. Gracias por el tiempo. Al contrario, muy buenos días, Iván, gracias.